Gracias, Señor, te damos por este día. Gracias, Papito hermoso. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, Señor. Gracias por tu verdad, gracias por tu misericordia, Señor. Gracias te doy en este momento tan especial y en esta hora, Señor, porque tú nos acompañas en el día a día, en el ahora, en el momento, en cada instante de nuestra vida, Señor. Porque podemos dedicar este tiempo tan especial, Señor, para estar en tu palabra, para honrarte, para alabarte, para bendecirte, para decirte lo hermoso que eres, Señor, para con nosotros, para darte las gracias por tu misericordia, por tu verdad, por todo lo que haces por nosotros, Padre. Quiero darte gracias, Señor, en este día aún por la salud, por el techo, por el vestido, por todo lo que haces por nosotros, Señor. Gracias, Papito hermoso, te amamos. Gracias por cada persona que se está conectando en esta hora a la transmisión para escudriñar la bendita palabra del Señor, para aprender cada día cosas que nos pueden servir a nosotros en nuestra vida, para poder llevar una vida realmente en paz, en tranquilidad, en armonía con Dios, para tener una bendición tremenda en lo que es nuestra vida completamente. Bendición para nuestros hijos, bendición para nuestro hogar, bendición en nuestra economía. En todas las cosas que realmente nosotros emprendemos, realmente debemos tener en cuenta la bendita palabra de Dios, porque no hay mejor consejo, no hay mejor consejero que Dios mismo, no hay mejor consejero que la misma palabra de Dios, porque ella nos trae de verdad unas palabras tan espectaculares que sin importar la circunstancia que nosotros estemos viviendo, nos cambian la vida. No hay problema que uno esté pasando en nuestra vida que al entrar en la palabra del Señor no cambie, no sea distinto. Las Sagradas Escrituras nos llevan a tener una vida más saludable, más placentera, como más en tranquilidad, más en paz. Porque vamos a encontrar allí muchísimas cosas que nos van a servir como guía, como el referente para llevar nuestra vida de una manera correcta. Permítame saludarle en esta noche, en esta hora, mi amado hermano que está allí conectándose, que quiere participar con nosotros en este momento de la bendita palabra del Señor. Y darle las gracias por estar ahí, por acompañarnos, por participar con nosotros de esta cena tan especial que es el pan de vida que proviene del cielo. Palabras de vida eterna. Quiero invitarlo a que saque su Biblia. Vamos a escudriñar unos versículos del capítulo número 11 y 12 de Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas, capítulo 11 y 12, que es algo muy tremendo, que trae una enseñanza pero espectacular. Va a ser muy corta la enseñanza porque realmente lo que trae aquí es espectacular también, digno de tener en cuenta, porque puede cambiar nuestras vidas, puede cambiar nuestro panorama de la vida en este instante, al entrar en la bendita palabra del Señor. Entonces quiero invitarlo en esta noche, mi amado hermano, que oremos un instante, que pidamos la dirección del Espíritu Santo, del Espíritu de Santidad, para que Él nos guíe a través de su palabra a todo lo que es la verdad en este momento. Si la señal se le interrumpe, mi amado hermano, acuérdese que son las redes sociales y sin embargo va a quedar grabado en mi página de Facebook. Posteriormente se sube a YouTube, pero bueno, lo importante es que usted participe de la palabra de Dios y se alimente en cada momento, en cada instante de la vida. Amén. Amantísimo Padre que estás en los cielos, Señor, Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, Dios de Elías, Dios de Moisés, a ti te honramos, te alabamos y te bendecimos en esta hora. Queremos darte las gracias, Señor, por este día tan especial en que tú estuviste a nuestro lado. Tal vez nos libraste de momentos difíciles en los cuales ni siquiera nos dimos cuenta de pronto. Nos ayudaste, Señor, nos prestaste un día más de vida. Nos permitiste respirar normalmente el aire mientras otros no pueden. Tenemos salud mientras otros no la tienen. Tenemos un techo mientras otros no lo tienen. Tenemos alimento mientras otros no lo tienen. Tenemos de verdad una familia, un hogar con quien compartir, Señor, con personas que nos aman cuando otros no los tienen, Señor. Y esto es por tu infinita misericordia. Queremos pedirte en esta noche, Señor, que nos guíes a través de tu palabra a estas verdades para mirar si estamos cometiendo errores o no y poderlos corregir. Te pedimos, Señor, que envíes tus ángeles protectores, que envíes la sanidad espiritual, que quites todo embotamiento de la mente, Señor, ese embotamiento que pone Satanás, y que dejes por el piso todas las teologías humanas. Para ti la honra, la gloria y la alabanza, gran yo soy, en el nombre del Señor Jesús.
el Hijo de Dios. Amén y amén. Bueno, mi amado hermano, qué gusto de verdad tenerlo ahí. Quiero que saque su Biblia, hermano, y me acompañe esta noche. Vamos a escudriñar Segunda de Crónicas 11 y 12. Vamos a ir rapidito porque de todos no es muy largo, es algo muy corto y creo que en poco tiempo lo podemos hacer. Pero hay algo muy interesante y el título que le puse a la porción de hoy está en las Sagradas Escrituras y es el humillarse ante el Eterno, cómo cambia la vida. Cómo cambia la vida, cambia las circunstancias, sin importar lo que sea, el problema que usted esté, con solo humillarse ante Él, usted puede tocar el corazón de Dios de una manera espectacular y sobrenatural. Y para eso vamos a entrar en esta porción bíblica, para mirar por qué estamos hablando que el humillarse ante Él, hincarse ante Él puede cambiar nuestra vida. Porque tenemos un ejemplo tremendo y muy fuerte aquí en la Biblia. Y vamos a hablar de un joven que se llamaba Roboam. Roboam fue hijo de Salomón y fue quien sucedió en el trono al rey Salomón en el pueblo de Israel en aquella época. Recordando primero que todo que Salomón fue un hombre muy promiscuo. Normalmente la iglesia habla sobre Salomón y dice cosas muy tremendas sobre Salomón y sobre todo que Dios le dio sabiduría y cosas espectaculares, como el reino creció, cómo construyó el templo del pueblo de Israel, según las ordenanzas de su padre David, pero cometió unos errores muy graves. Y los errores de Salomón, lamentablemente, su hijo Roboam también los cometió. Y vamos a ver de qué errores estoy hablando. Por eso hay que tener mucho cuidado con nuestro ejemplo que nosotros le estamos dando a nuestros hijos. Porque nuestros hijos, aunque tienen su propia vida y tienen su propia identidad, pueden a la postre llegar a cometer los mismos errores que nosotros cometimos y pagar las consecuencias, como también nosotros las pagamos. Salomón cometió errores muy graves y Salomón tuvo 700 mujeres que eran reinas de 700 naciones que habían sobre la tierra. Y fuera de eso, y ellas eran casadas, o sea, el hombre fue un promiscuo tremendo y tuvo 300 concubinas y a todas les dejó hijos, que es lo más increíble. Entonces, resulta que esto provocó la ira y la molestia del Eterno, la ira y la molestia de Dios. Cuando usted lee Reyes y Segunda de Crónicas, la historia y el final de Salomón no fue un final satisfactorio como todo el mundo pensaba. Semejante hombre de Dios y terminó mal, terminó en idolatría y terminó llevando el pueblo de Israel a la fornicación espiritual y al adulterio espiritual. Por eso la Biblia muestra que Salomón, derechito, terminó en el infierno. No terminó como el hombre que comenzó siendo joven cuando pidió sabiduría, porque se alejó totalmente, terminó sus años alejándose del Dios de su padre, el rey David. Su hijo Roboam cometió el mismo error. Este hombre tuvo 28 hijos, tuvo 28 esposas, discúlpeme que le corrija. Tuvo 28 mujeres, no tantas como las tuvo su padre, que fueron 1000. Este hombre tuvo 28 esposas y 60 hijas. Roboam, 60 hijas. La mamá de él fue Naamat. Ella era amonita. Y la mamá, siendo también mujer de Salomón, construyó en Jerusalén un altar y un templo al dios Moloch o Milcón, que era el dios de la lluvia, del trueno y la fertilidad. Y las ceremonias, digamos, religiosas que hacían en aquella época con Moloch eran de carácter sexual, donde cogían las concubinas, las niñas, y las violaban los sacerdotes, y después las abrían, dice la historia, por la mitad de sus pechos, las abrían, y las sacrificaban y dejaban correr la sangre sobre los altares en los lugares altos. Y dice la escritura que los órganos interiores se los daban a unos demonios que habían ahí. Y los demonios eran unos seres no humanos, muestra la Biblia, que estaban al lado de los sacerdotes, que no eran de Dios. Entonces, dice la escritura algo muy tremendo, y quiero que miremos algo de Roboam porque es algo muy fuerte. Y Roboam sentó las bases en Jerusalén para la prosperidad, porque Roboam, a pesar de que era hijo de una pagana, porque Naama era amonita, ¿sí? Era amonita, y aquí su padre terminó en el paganismo. Entonces, este joven, sin embargo,
aconsejado por los sabios de Israel, comenzó muy bien. Y acordémonos que el reino de Israel fue dividido y a Roboam se le sostuvo por una promesa que el Eterno le había dado a David de que iba a sostener su reino eterno. Entonces, de ahí quedó la tribu de Judá y en el reino del sur. Y el reino del norte los cogió Jeroboam, ¿sí? Y eso sí fue peor, eso sí se perdieron completamente en lo que fue el paganismo, lo que fue la fornicación espiritual, que es adorar a otros dioses y sacrificar a otros dioses. Y el adulterio espiritual fue tremendo hasta que se perdieron esas 11 tribus, como dijo el Señor en los libros proféticos, sobre todo en Ezequiel también, donde dice que los dispersaría a las naciones. ¿Sí? Véase Ezequiel capítulo 36 y va a comprender algo muy tremendo. Y lo mismo capítulo 37 y capítulo 38 para que lo leas sobre los dos palos de Israel, que es algo muy tremendo. Pero entonces esto llevó a unas consecuencias tremendas de este muchacho, porque cuando siguió con el reino, ¿sí? Los consejeros del rey Salomón, que ya Salomón no los escuchaba, pues trataron de volver a llevar el reino hacia el verdadero Dios. Entonces dice la escritura en el verso 5 del capítulo 11 de Segunda de Crónicas, dice prosperidad de Roboam. Mire cómo prosperó Roboam. Y esto es un secreto tremendo que está en la palabra de Dios. Cómo se prospera de verdad sabiamente. Y dice que habitó Roboam en Jerusalén y edificó ciudades para fortificar a Judá. Sí, estamos hablando de la tribu de Judá, no del pueblo de Israel. Acuérdense que se dividieron. Edificó Belén, Etam, Tecoa, Betzur, Soco, Adulán, Gad, Mares, Satzif, Adoraim, Laquis, Azteca, Sora, Ajalón y Hebrón, que eran ciudades fortificadas. Escuche esto, si quiere vaya a anotar. Primer principio para prosperar es edificar. Y Roboam, lo que hizo, empezó a edificar, empezó a construir, ¿sí? Sobre sus sueños. Dice la escritura, en el verso 11, verso 10 dice, Sora, Absalón, Hebrón, que eran ciudades fortificadas de Judá y Benjamín, que esas fueron las dos tribus que quedaron. Las otras 10 tribus se perdieron. Ahorita se fusionaron Judá y Benjamín prácticamente porque hay una sola tribu en el territorio, que son los judíos, los que conocemos como los judíos. Y no confundan por favor los judíos con el pueblo de Israel. Los judíos son una tribu de las 12. Verso 11, mire lo que dice, segundo principio para prosperar. El primero fue edificar y el segundo dice reforzó. ¿Sí? Reforzar lo edificado. Dice, también las fortalezas y puso en ellas capitanes y provisiones, vino y aceite. ¿Qué es algo tremendo? Mire lo que hizo Roboam para prosperar. Edificó, reforzó y organizó. Son 3 principios para que usted le vaya bien en la vida. Agarrado siempre de la mano del Altísimo. Primero, edifique su sueño. Sueñe, ¿sí? Construya su sueño. Refuerce su sueño y organícelo. Y verá cómo le va a ir bien en la vida. Y esos son principios bíblicos. Verso 12 dice, y en todas las ciudades puso escudos y lanzas. El escudo es la señal que lo identifica a él. Dice, y las fortificó, pues en gran manera, y Judá y Benjamín le estaban sujetos a Roboam. Dice la escritura en el verso 13, y los sacerdotes y los levitas, los verdaderos y originales, y va a notar algo muy tremendo acá, mi amado hermano. Dice, los sacerdotes y levitas que estaban en todo Israel, dejaban sus ejidos. Y aquí viene algo tremendo. Como usted nota, como los sacerdotes y los levitas habían desobedecido la orden de Dios. ¿Por qué? Acuérdese que en el libro de Deuteronomio, en Éxodo, la orden del Eterno fue que los levitas no poseyeran tierra, no tuvieran heredad, nada, porque Él los iba a sustentar eternamente por servirle a Él, ¿cierto? Pero dice que dejaron sus ejidos, que son sus tierras, sus pedazos de su tierra, sus casas, ¿sí? Dice, se juntaron desde todos los lugares donde vivían, porque los levitas, escuche esto, porque los levitas dejaban sus ejidos y sus posesiones y venían a Judá y a Jerusalén. Y mire lo que dice la escritura, pues Jeroboam fue quien cogió las 10 tribus distintas a Judá y Benjamín. ¿Sí? Por eso el reino se dividió. Y dice la escritura, pues Jeroboam y sus hijos los excluyeron del ministerio de Jehová.
Qué delicado es esto. Qué delicado es esto cuando el Eterno tiene a sus hombres que los tiene preparados y los llamó para el servicio y no les permitan ejercer el ministerio. Y esto pasa en muchas iglesias, lamentablemente. Como hay mujeres y hombres que están sentados en las bancas con ministerio y cuando quieren servirle a Dios, se levantan estos hombres a decir, no, usted no puede. Y le sacan 50,000 excusas y no los dejan servir. Dice, porque Roboam y sus hijos los excluyeron del ministerio. Y eso es un error tremendo de no dejar que sirvan en el altar. Dice, y él, Jeroboam, suenan como parecido, pero tiene que usted que aprender a diferenciar entre Jeroboam, que fue el rey de las 10 tribus del norte, y Roboam, que fue prácticamente el rey sucesor de Salomón de las 2 tribus, que fueron Benjamín y Judá. Dice, y él designó, Jeroboam, sus propios sacerdotes. Y esto sí que es delicado, sobre todo se ve en muchas denominaciones. Como los líderes de las denominaciones nombran sus propios pastores y sus propios líderes en las congregaciones que ellos controlan. No permiten que sea Dios que levante hombres y mujeres que les sirvan para que transmitan la palabra del Eterno. Dice, y designó sus propios sacerdotes. Miren lo tremendo que pasó en Israel. Dice, para los lugares altos, no para el templo. ¿Por qué? Porque el templo estaba en Jerusalén, quedó en Judá, ¿cierto? Entonces, para los lugares altos, eran todos los templos que Salomón le construyó. Escuche lo que dice, con el oro del reino a cada una de sus esposas, que eran reinas de diferentes naciones. Él les construyó templos en todos los lugares altos y aún dentro de Jerusalén. Y mire lo que dice, y para los demonios. Por eso cuando usted lee la historia de Salomón, usted se queda sorprendido, porque la iglesia ignora que Salomón se condenó, porque la Biblia lo dice, no porque yo me lo estoy inventando. La Biblia dice que Salomón terminó sus años y su vejez adorando a los dioses de sus esposas. Tremendo esto, ¿sí o no? Dice, y para los demonios. ¿Por qué? Porque la iglesia desconoce estos temas de lo sobrenatural. Y hay unas partes donde muestra en las crónicas de los reyes que al lado del altar, en los lugares altos, estaban los sacerdotes falsos, que fueron nombrados por Jeroboam, estaban todos los servidores de los sacerdotes, ¿sí? Y sobre todo, ¿sabe qué se veía? Las famosas profetisas, mujeres en el altar, en los lugares altos. Mas nunca se vieron profetisas en el templo de Jerusalén. Por eso en el verdadero pueblo de Israel no se aceptan las profetisas. Y por eso Pablo fue muy claro en 1 Corintios capítulo 14, verso 34, en decir que la mujer no puede enseñar. Y no me voy a meter en este tema, si hay pastoras o no hay pastoras, porque no estoy hablando del tema. Y Jesucristo fue muy claro, el Hijo de Dios, en Apocalipsis 2, verso 18 al 21, en decir que en esa iglesia se estaba tolerando a Jezabel, esa mujer Jezabel, en el mensaje a la iglesia de Tiatira. ¿Sí? Esa mujer que enseña, dice, verso 20, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar, fornicación espiritual, y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Quién está hablando? Verso 18, dice, y escribe el ángel de la iglesia de Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Es algo muy tremendo lo que hizo Jeroboam en Israel. Por eso Israel se perdió. Israel se perdió. Y dice el libro de Ezequiel que fue enviado por Dios a todas las naciones desde el momento en que comenzó el cautiverio con Babilonia. Y luego fueron esparcidos por muchas naciones. Por eso se habla de que los hijos de Israel somos muchos de nosotros que nacimos en las Américas prácticamente y algunos en el África, donde fueron a huir después de la persecución tan tremenda. Y dice el libro de Ezequiel capítulo 36 que profanaron el nombre del Eterno.
Cambiaron su nombre, cambiaron sus costumbres, cambiaron hasta sus apellidos para que no los persiguieran. Y algunos cesaron la costumbre en sus hijos de la famosa circuncisión para no ser perseguidos más. Por eso muchos de nuestros apellidos tienen origen hebreo. Hay que investigar los apellidos y es algo muy tremendo porque la Biblia trae una cosa muy tremenda para los hijos de su pueblo. Por ejemplo, allá dice en Daniel capítulo 12, verso 1. Es algo muy tremendo. Entonces, como Jeroboam los excluyó del sacerdocio, no quiso más servir a Jehová, sino siguió complaciendo a todas las mujeres de Salomón, a las viudas de Salomón. ¿Sí? Sacaron a los sacerdotes y los levitas no los dejaban servir. Y los levitas y los sacerdotes fueron a buscar a Roboam. Todos se fueron para Jerusalén. Y apoyaron a Roboam, el hijo de Salomón, hijo de Naama, amonita, quienes le servían a Moloc y a Milcom. Entonces, Roboam tuvo un mal ejemplo de su padre que es muy tremendo. Por eso digo, cuidado con el mal ejemplo que usted le puede estar dando a sus hijos. Porque Roboam tuvo la enseñanza de su padre, primero buscando al Eterno, al Dios de sus padres, Abraham, Isaac, Jacob, al Dios de David, ¿sí? Y después lo vio cómo cambió por otros dioses. Y él también hizo al apóstol lo mismo, y fue algo muy tremendo. Dice la Escritura, verso 16, tras aquellos acudieron los levitas y los sacerdotes, cuando llegaron a Judá con Roboam, dice, acudieron también de todas las tribus de Israel, los que habían puesto su corazón en buscar a Jehová. Se dividió el pueblo de tal manera que eran los que buscaban al Eterno y los que no buscaban al Eterno. Y estamos viendo que eso está sucediendo hoy en día. Estamos en estos tiempos donde la iglesia está dividida. Está dividida. Hay muchos que buscamos a Dios de verdad y nos metemos en su palabra para aprender de la palabra del Eterno, para mirar sus verdades, para practicarlas y adorar de verdad. Y hay otros que decidieron irse tras profetisas a un sistema de adoración distinto al que él estableció. Es increíble. Dice la Escritura, tras aquellos acudieron también de todas las tribus de Israel los que habían puesto su corazón en buscar a Jehová, Dios de Israel, o el gran yo soy, y vinieron a Jerusalén para ofrecer sacrificios al Eterno, el Dios de sus padres. ¿Sí ves tan tremendo lo que dice? Entonces el ejemplo que nosotros demos como padre, nuestros hijos lo seguirán. Si a nosotros nos ven que seguimos a cualquier otro Dios, o un día estamos en la brujería, otros días estamos en el espiritismo, otro día estamos con agoreros, otro día vamos al templo a adorar, otro día estamos con aquella doctrina, otro día no estamos con raíces hebreas, nuestros hijos están observando todo eso y van a adquirir la identidad que nosotros le estamos dando, y es que ellos van a pensar que cualquier Dios es Dios. Y lo mismo le pasó a Roboam. Adoraba a Jehová porque se lo aconsejaron y porque los sacerdotes y los levitas le llegaron, ¿cierto? Pero a la postre, ¿qué primó en Roboam? Primó el ejemplo mal dado por su padre. Mira lo que dice la Escritura. Verso 17. Así fortalecieron el reino de Judá y confirmaron a Roboam, hijo de Salomón, por 3 años. ¿Por qué? Miren lo que pasó. Por 3 años simplemente lo confirmaron. Porque por 3 años anduvieron en el camino de David y el comienzo del camino de Salomón. Por 3 años. Es increíble. 3 años anduvieron como David dejó el ejemplo. Y después de 3 años, ¿sí?, cambiaron a como Salomón terminó. Es increíble. Verso 18 dice, y tomó Roboam por mujer a Amalac, hija de Jerimot, hijo de David, y de Abihail, hija de Eliud, hijo de Isaí, la cual le dio a luz estos hijos, Jeús, Semanías y Sarán. Después de ella, mire lo que hizo Roboam. ¿Cuántas mujeres van ahí? Volvámoslo a leer. Tomó Roboam por mujer a Amalat, hija de Jerimot, hijo de David, y de Abigail, hija de Eliad, hijo de Isaí, el cual le dio a luz estos hijos, Jeús, Semanías y Samá. Después de ella tomó a Maaca. Van 2 mujeres. 2 mujeres. Maaca.
hija de Absalón, la cual le dio Abías, Ataí, Sisa y Selomit. Pero Roboam amó a Maaca, hija de Absalón, sobre, mire lo que dice la escritura, verso 21, es tremendo, dice, sobre todas sus mujeres. El mismo error que cometió su papá, de ser un promiscuo, un sinvergüenza, un mujeriego, lo siguió su hijo. Y comenzó bien por los consejos de los sacerdotes y los levitas. Pero ¿qué primó más en él? El mal ejemplo recibido en su casa. Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado. ¿Cuál es el ejemplo que nosotros estamos dando en nuestro hogar, ante nuestra familia, ante nuestros hijos? Porque podemos estar sembrando una semilla errada y equivocada, donde nuestros hijos no van a respetar al Dios que realmente amamos. Cuando nos ven, pique aquí, pique allí, pique allá, sin saber qué hacer realmente. Si no tenemos la identidad de nuestro propio Dios y verdadero Dios, nuestros hijos van a volverse también politeístas, sin saber a cuál Dios realmente servir. Y dice la escritura otra vez, dice, mire, esto es tremendo, dice, pero Roboam amó a Maaca, hija de Absalón, sobre todas sus mujeres y concubinas. El mismo error de Salomón, que la caída de Israel y el que Israel haya transgredido la ley del Padre Celestial, del Eterno, fue por el amor de un hombre que no supo tener dominio propio ni contención, y cualquier mujer que se le arrimó cayó en sus redes, porque era joven, hermoso y sabio y muy rico. Por eso el pueblo entró en fornicación y adulterio espiritual. Y lo mismo le está pasando a la iglesia moderna. Cuando dejan de buscar a Dios en su palabra y la verdad en su palabra para ir a buscar hoy en día, lamentablemente lo digo, porque está más grande el ministerio de profetisas que el de profetas. Y cuando usted lo analiza, cuando usted tiene conocimiento de la palabra, se da cuenta que están desviando al pueblo del verdadero Dios para que las sigan a ellas en sus profecías y en sus vaticinar del mañana, cuando Dios no ha ordenado esto. Dice algo muy tremendo. La amó más sobre todas sus mujeres y concubinas, porque tomó 18 mujeres, dice 18 mujeres y 60 concubinas. Dios mío. Bueno, al menos este fue más suave que su papá. El papá tuvo 700 mujeres, ni siquiera esposas. Porque la Biblia lo que muestra era que ellas eran reinas de sus reinos y eran casadas o tenían su hogar y su marido. Y Salomón les engendró hijos a todas esas mujeres. Es increíble. Y este tuvo 18 mujeres y 60 concubinas. Y engendró 28 hijos y 60 hijas. Es increíble. 28 hijos y 60 hijas. 18 mujeres y 60 concubinas. Es increíble. O sea, cada concubina le hizo una hija. Y miren lo que sucedió. Verso 22 dice, y puso Roboam a Abías, hijo de Maaca, por jefe, porque era el primogénito, y príncipe de sus hermanos, porque quería hacerle rey. Miren lo que dice, y obró sagazmente, y esparció a todos sus hijos por todas las tierras de Judá y de Benjamín, y por todas las ciudades fortificadas, y les dio provisiones en abundancia. Y miren el ejemplo tan terrible. Termina el verso 23 diciendo, y les dio en abundancia muchas mujeres a cada hijo. La promiscuidad y la fornicación es física, es consecuencia de la fornicación espiritual. Y la iglesia tiene que estar dejando de hablar tanto de la fornicación física para entrar a hablar y mostrarle al pueblo el error de caer en la fornicación espiritual. Porque la fornicación espiritual es la base y la consecuencia de la iniquidad para todos los pecados que pueden haber. Porque cuando la iglesia empieza a fornicar y dejar a su Dios, al verdadero Dios, por imágenes humanas y seguir a hombres y mujeres, donde están esperando que el hombre o la mujer ahora en estos tiempos dé la palabra y no van a la palabra, están en fornicación espiritual. Y eso trae consecuencias tremendas.
Porque el hombre y la mujer caen en fornicación física y es donde empiezan a desbaratarse en los hogares de los creyentes. Y empieza a haber promiscuidad, tanto en el hombre como en la mujer. Y empieza a haber pornografía, y empiezan a haber pecados, y llega la mentira, y es una cadena y una secuencia de pecados tremendas por dejar al verdadero Dios. Y el mal ejemplo de un padre que dio sobre su hijo, y este lo siguió a sus hijos, dándole mujeres. Y si usted mira la mayoría de reyes que hubo en todo Israel, fueron promiscuos sinvergüenzas, por eso Israel desapareció. Y no definitivamente, porque los libros proféticos dicen que el Señor se acordó de ellos y los va a traer nuevamente por amor a sí mismo. Pero como ellos ya murieron, ya no existen, quedamos los hijos de Él, que somos los descendientes de la mujer. Le hace Apocalipsis 12:17. Dice que la serpiente, como no pudo con la mujer, que es el pueblo de Israel, empezó a atacar a su descendencia. Descendencia son sus hijos. Los que tienen el testimonio, guardan el testimonio de Cristo y la ley del Padre. Dice Apocalipsis 12:17. Por eso en los libros proféticos habla de los hijos del pueblo de Israel. Y la iglesia muchas veces desconoce estos temas, porque sus pastores no les enseñan, porque ni siquiera saben que muchos de nosotros somos ascendientes del pueblo de Israel. Y no lo sabíamos. No lo sabíamos. Por eso yo les invito a que muchas veces busquen el origen de sus apellidos y verá que vienen de España o de Italia y traen origen hebreo. Por eso el mal ejemplo de un padre recae sobre su hijo. Y todo lo que es la fornicación física, que es algo muy tremendo, proviene de la fornicación espiritual, y la iglesia está en fornicación espiritual. Estamos en tiempos peligrosos y unos tiempos que nunca jamás se había visto sobre la tierra, donde la iglesia está tan dividida de una manera tremenda. Anoche estábamos en las clases de teología y una de las nuevas integrantes me decía: pastor, mire, es que unos pastores que están en tal lado quieren hablar con usted porque ahora están escuchando y no saben qué hacer. Dice, quieren predicar la verdad, tienen su ministerio, pero estaban escuchando a un ministerio que está certificando, según ese ministerio, que Cristo ya vino sobre la faz de la tierra por segunda vez en el año 70. Y estamos mirando bajo la luz de las Sagradas Escrituras cómo lo que Cristo advirtió, que vendrían muchos en su nombre diciendo yo soy el Cristo, que traduce yo soy la verdad. Estamos en un tiempo demasiado peligroso donde hay muchas doctrinas falsas, erróneas, y sobre todo hay doctrinas equivocadas, donde el hombre está sentando su propio pensamiento y no la palabra del Eterno. Y yo le repito a todo mundo, y se lo compruebo bajo la luz de las Sagradas Escrituras, que el yo creo, el yo pienso y el yo opino no prima para Dios. Hay que obedecer su palabra. Hay que entrar a mirar el pensamiento del Eterno, del Padre Celestial. Hay que entrar a analizar la vida y el ejemplo de Jesucristo, el Hijo de Dios viviente, y seguir ese ejemplo, porque los ejemplos que nuestros padres nos han dado y que la humanidad le ha dado al pueblo es el mismo que le dio Roboam. ¿Y de dónde sacó el ejemplo? De su padre Salomón. Es increíble que este hombre, aún a sus hijos, no solamente les dio posesiones económicas, sino les dio muchas mujeres, llevándolos a la promiscuidad. El pecado por el cual el pueblo de Israel quedó dividido y desaparecieron las 10 tribus. Dice el verso 12, mire lo que pasó. Dice, cuando Roboam, y esto es algo que le pasa a mucho creyente hoy en día, que entran en un confort y se sienten tan sólidos, se sienten tan grandes, se sienten tan fuertes, sienten que se las saben todas, sienten que son superiores a todo el mundo, entran en un confort tremendo. Y mire, dice la Escritura en el capítulo 12, dice, cuando Roboam había consolidado el reino, dejó la ley de Jehová y todo Israel con él. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Como está la cabeza, está el cuerpo. Como está la cabeza, está el cuerpo. Si usted tiene un dolor de cabeza, usted nota que su cuerpo se siente completamente, se siente decaído, porque su cabeza, que es la que controla todo el cuerpo, se siente mal. Y Roboam era la cabeza del pueblo de Judá, no de Israel. Por eso les decía, ojo, tengan cuidado cuando estén leyendo. Jeroboam era el rey de las 10 tribus de Israel. Y Roboam quedó como rey de Benjamín y Judá. Pero cuando este hombre consolidó, cuando ya se sintió satisfecho y que ya nadie lo podía bajar del trono, dice que olvidó la ley de Jehová. Y detrásito todo Israel con él.
Y miren las consecuencias tan graves por olvidar la palabra de Dios. Y hay consecuencias mucho más delicadas, mi amado hermano, cuando usted da su opinión personal por encima de la palabra del Eterno, por encima de lo que Dios piensa y lo que Dios puede hacer. Porque Él es omnipotente, Él es Dios y Él puede hacer lo que Él quiera. Él con un soplo puede acabar lo que quiera. Aún si nos llama a cuentas en este instante, partiríamos a su presencia. ¿Cómo nos encontraría en este momento si fuéramos llamados a cuentas? Dice la Escritura que Roboam había consolidado el reino y dejó la ley de Jehová y todo Israel con él. Y por cuanto se habían rebelado contra Jehová, en el 5.º año del rey Roboam, mire lo que dice la Escritura, dice que por 3 años caminaron perfectos en la ley de que fueron aprendidos de su abuelo David. Pero terminaron, entre el año 3 y el año 5, terminaron como Salomón, volviéndose promiscuo, fornicario, idólatra y olvidándose del Eterno. Y lamentablemente tengo que decirlo, no se moleste mi amado hermano o hermana, que muchas veces cuando usted adquiere cierto estatus económico, usted ya entra en un confort tremendo y usted se olvida aún de buscar al Eterno. Usted ya no ora, usted ya no busca, usted ya no aprende, usted ya no hace devocionales, usted ya no se hinca ante su presencia, usted ya no abre la palabra para estudiar, usted no comparte ya la palabra de Dios. Eso es entrar en un confort. Y cuando se entra en un confort y creo que yo las puedo todas y que no dependo del Eterno, tarde o temprano Satanás mete su cizaña, mete su dardo y se va olvidando uno de la ley del Eterno. ¿Sabe qué es? Perder el primer amor. Dice el libro del Apocalipsis, perder el primer amor, donde ya no le buscamos, no le expresamos amor, no expresamos nuestros sentimientos, no estamos en adoración y alabanza. Nuestra vida ya es una vida de cotidianidad, trabajo, hogar, amigos. ¿Y qué de Dios? ¿Por qué cuando estábamos no teníamos el reino consolidado si le buscábamos? ¿Por qué cuando estábamos enfermos sí le buscábamos? ¿Por qué cuando estamos en situaciones complicadas sí le buscamos y buscamos su misericordia y su ayuda? ¿Por qué tenemos que esperar a que sucedan cosas malas para buscar al Eterno? Cuando Él está, dice la Escritura, Apocalipsis 3:20, que Él está a la puerta y llama. Él está llamando constantemente, le está diciendo, ven, entra en mi palabra, entra en mi reposo, entra en mi gozo, aprende de mí, obedéceme, tengo este consejo para ti. Pero a ti no te interesa saber nada del Eterno. Quieres hacer las cosas a tu manera, como Roboam lo estaba haciendo. Roboam caminó 3 años dejándose aconsejar de los sacerdotes y los levitas. Pero después creyó que ya no los necesitaba y los dejó a un costado también porque él se creía que se las sabía todas. Y entró en ese confort. En ese confort donde muchos hemos entrado alguna vez. Yo también entré un tiempo en ese confort donde yo ya creía que las sabía todas. Y tuve que pagar las consecuencias, como vamos a ver en su palabra. Dice el verso 2 del capítulo 12, segunda de Crónicas, dice, y por cuanto se habían rebelado contra Jehová, en el 5.º año del rey Roboam, subió Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén. Se levantaron los enemigos. Ahí vas a encontrar respuesta. ¿Por qué me pasa esto, pastor? ¿Por qué tengo problemas en el hogar? ¿Por qué ahora tengo problemas económicos? ¿Por qué mis hijos están en adulterio, en fornicación? ¿Por qué no volvieron a congregarse? ¿Por qué no volvieron a la palabra? ¿Por qué están en las prisiones? Y viene siempre la pregunta de todos, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me pasa esto? ¿Y sabe por qué pasa esto? Porque usted se rebeló contra el Eterno. Usted muchas veces piensa que usted se está rebelando contra el pastor, contra la iglesia, que usted está rebelándose contra los hermanos. No, usted se está rebelando contra el Eterno. En el momento que usted no quiera nada, mire, a nosotros los pastores le voy a decir una cosa. Nosotros cumplimos nuestra misión de buscarlos, de ayudarlos, de enseñarles, de guiarlos. Pero si usted no quiere, el problema es suyo, no nuestro. Nosotros cumplimos nuestra función diariamente, y si no es con ustedes, con otras personas. Pero la verdad se tiene que enseñar, la verdad se tiene que transmitir, la verdad se tiene que dar. Así parezcamos loras o loritos todo el tiempo hablando y hablando y hablando, llevando palabras de vida eterna, orando por uno, enseñándole al otro, abriendo los seminarios, las escuelas teológicas,
enseñando la palabra, predicando. Pero el problema es que usted es el que se está rebelando contra el Señor, no contra su pastor, no contra el hombre que Dios ha puesto para que le instruya y le lleve y le dé el alimento a tiempo y fuera de tiempo. Y mire lo que sucede. Se levantan los enemigos. Entonces analice su vida, mi amado hermano, mi amada hermana. ¿Qué situación complicada le está pasando en este momento? ¿O le está empezando a pasar a usted o a sus hijos? A su entorno. A su entorno, porque usted puede estar tranquilo, puede estar tranquila en este momento, viviendo en un confort donde usted ya no necesita nada, no necesita de Dios, porque usted se siente que usted es salvo y es salva. Y muchas veces usted puede estar engañándose a sí mismo. Y su nombre puede que no esté escrito en el libro de la vida. Se levantan los problemas, se levantan enfermedades, se levantan situaciones. Y mire lo que dice. Y por cuanto se habían rebelado contra Jehová en el 5º año del rey Roboam, subió Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén. Y con 1,200 carros y con 60,000 hombres de a caballo. Mas el pueblo que venía con él de Egipto, esto es de libios, sequienos y etíopes, y no tenía número. ¡Qué problema tan delicado! Y todo lo que Roboam había trabajado, donde edificó, reforzó y organizó las ciudades de Judá, que hoy en día es el pueblo judío, perdió todo. Miren lo que dice. Verso 4 dice, y tomó las ciudades, Sisac, tomó las ciudades fortificadas de Judá y llegó hasta Jerusalén. Entonces vino, mire cómo es de Dios, de hermoso y grande. Nuestro Dios es precioso. Él siempre está con los brazos extendidos, queriéndote mostrar la palabra, queriéndote enseñar, queriéndote guiar, queriéndote aconsejar. Y tú no lo permites porque tú crees que te las sabes todas. Y eso es tranquilamente entrar en rebeldía. Pero en su infinito amor dice que mandó a un profeta que se llamaba Semaías. Si usted no lo había escuchado, es un profeta famosísimo. Y al final, en 10 versículos más adelante, le voy a mostrar otra cosa que pasó. Dice que Semaías vino a Roboam y a los príncipes de Judá que estaban reunidos en Jerusalén por causa de Sisac, del enemigo, de los problemas. Y les dijo, así ha dicho Jehová, vosotros me habéis dejado. Escuche lo que dice el Eterno. Vosotros me habéis dejado. ¿Por qué no analiza su vida en este instante, amado hermano, amada hermana? Si es que usted ha dejado a Dios aún involuntariamente, inconscientemente usted puede estar hasta leyendo la Biblia, usted puede estar hasta predicando, pero inconscientemente usted pudo haber dejado a Jehová, su ley, su palabra, a Cristo o al Espíritu Santo. Dice la Escritura, vosotros me habéis dejado y yo también os he dejado en manos de Sisac. ¿Por qué muchas situaciones y problemas en nuestra vida? ¿Por qué? Porque no acudimos a Dios a la manera de Dios, sino que tiene que ser a nuestra manera. Como yo creo, como yo pienso, como yo opino. ¿Por qué no obedecemos mejor al Eterno? Evitémonos problemas y situaciones complicadas que nos van a llevar a llorar o a sufrir o a estar en desesperanza. Dice la Escritura, yo también os he dejado en manos de Sisac. Y los príncipes de Israel y el rey se humillaron y dijeron, justo es Jehová. ¡Oh, tremendo! ¡Oh, tremendo! Se humillaron a la palabra del profeta. Ahora te voy a hacer una pregunta. ¿Hace cuánto tú no reconoces que estás cometiendo un error y que estás en equivocación? ¿Hace cuántas veces el profeta o el pastor o el ministro del evangelio o el hombre que Dios puso para llevarte a la verdad, para transmitirte la palabra de Dios, no viene hablándote y tú sigues en rebeldía con tus propios pensamientos, tus actos y lo que tú quieres pensar? Pero ellos se humillaron. Dice la Escritura, y cuando Jehová, dice, y los príncipes de Israel y el rey se humillaron y dijeron, justo es Jehová. La palabra humillación indica que se hincaron. La palabra humillación indica reconocer. Pero qué terrible cuando tenemos que esperar a que pasen cosas malas para reconocer que estoy yo equivocado.
Y lamentablemente el cristianismo se enfoca en muchas personas en ese sentido. Que hasta que no pagan las consecuencias y llegan los momentos duros y difíciles, no reconocen su equivocación. Y tropiezan aquí, tropiezan allá, y van de piedra en piedra, de tumbo en tumbo, de caída en caída. Y no reconocen y se humillan, porque humillarse es reconocer ante el Eterno. No somos nada. Me gusta una frase espectacular, hermano, y permítame ir, acompáñeme en el libro de Apocalipsis capítulo 2, una frase espectacular que dijo el Señor. Apocalipsis capítulo 2, el mensaje a la Odisea, capítulo 3, verso 17. Dice, yo conozco, verso 15 dice, yo conozco tus obras, dice el Señor, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueres frío o caliente. La iglesia moderna está así, no sabe si es fría o caliente, unos por aquí, otros por allá. Ya ni siquiera hay un solo mensaje unificado. Cada uno piensa distinto, cada uno habla distinto, cada uno predica distinto y cada uno interpreta la palabra a su acomodo. Y así la enseña y la transmite, en vez de transmitir el mensaje como Dios lo ha estipulado en su verdad. Dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Así estaba Roboam. Y no sabes, este mensaje va para todos. Dice, y no sabes que tú eres un desventurado y miserable, pobre, ciego y desnudo. Y eso lo dice el Hijo de Dios. Y así está la iglesia moderna. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Pero mira lo hermoso, cuando este hombre y los príncipes de Judá se humillaron ante su presencia, reconocieron su error de que se habían olvidado de Dios, lo habían dejado a un costado. Se cumple lo de Apocalipsis 3:19, dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Verso 7 de 2 de Crónicas 12 dice la escritura, y cuando Jehová vio que se habían humillado, vino palabra de Jehová a Semaías. ¿Sabe qué es venir palabra? Que el Espíritu Santo vino y le transmitió a Semaías, diciendo, se han humillado, no los destruiré. ¿Cómo podemos tocar el corazón de Dios para que cambie sus conceptos hacia nosotros? Humillándonos ante su presencia. La Escritura dice que un corazón contrito y el humillado Él jamás desprecia. Pero necesitamos postrarnos en tu presencia, hacer lo que hacía el rey David cada vez que cometía un error, se iba a su presencia, lloraba, rasgaba su corazón. En aquella época rasgaba sus vestidos, se vestía de cilicio, entraba en un ayuno tremendo, pidiendo perdón y misericordia, y Dios lo levantaba otra vez. Por eso él decía que ese hombre tenía el corazón conforme al de él, porque eso es lo que quiere Dios de ti, que reconozca tus fallas y vuelvas a su presencia, vuelve a su palabra, vuelve a enamorarte de esos momentos en que deseabas aprender y querer saber más de Dios. ¿Cuándo perdiste tu primer amor? Cuando empezaste tú a creer que estabas en confort, cuando habías consolidado el reino igual que Roboam, cuando crees que ya no necesitas nada ni de nadie. Dice la Escritura algo muy tremendo. Dice, se han humillado, no los destruiré, antes los salvaré en breve. Acudió a socorrerles en breve. Pero vino algo tremendo, dice, y no se derramará mi ira contra Jerusalén por mano de Sisac. Él coge a los enemigos y los controla. Pero viene algo muy tremendo, se pagan las consecuencias. ¿Dios te perdona? Sí, Dios te perdona. Pero tú tienes que pagar las consecuencias por tus actos, tus pensamientos y tus palabras. Por desobedecer al Eterno, por entrar en rebelión contra Él. Verso 8 dice, pero serán sus siervos, para que sepan lo que es servirme a mí y qué es servir a los reinos de las naciones. Algunos hermanos me dicen a veces, pastor, ¿por qué tanto tiempo yo paso por lo mismo? ¿Por qué no salgo de esta situación? Yo ayuno, yo oro, yo ofrendo, yo voy a la iglesia, yo estoy atento a la palabra, yo busco de Dios. ¿Qué más puedo hacer? ¿Por qué no miras mejor hacia el pasado? ¿Qué fue lo que hiciste mejor y que estás pagando las consecuencias? Porque como buen padre, Él corrige a los que ama. Nos perdona así por amor,
pero pagamos las consecuencias de nuestros actos, nuestro pensamiento y nuestras palabras. Pero serán sus siervos para que sepan lo que es servirme a mí, que es servir a los reinos de las naciones. Subió pues Isaac, rey de Egipto, a Jerusalén y tomó todos los tesoros de la casa de Jehová. Yo creo que ahí sí, como dicen por acá en Colombia algunas naciones, ahora sí aparecieron las llaves. Ahora sí estamos comprendiendo por qué estoy viviendo la situación que estoy viviendo. ¿Por qué perdí lo que perdí? Porque ya no tengo lo que tenía. Por una sencilla razón. Por una sencilla razón. Porque entraste en rebelión contra el Eterno. Entraste en rebeldía contra el Altísimo. Y tomó todos los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey. Y todo se lo llevó. Y tomó los escudos de oro que Salomón había hecho. Mire, perdió su riqueza y la herencia de su padre. Perdió todo por jugar con Dios. Y así está la iglesia hoy en día. Muchos dicen amar a Yahweh, amar a Dios, amar al Eterno, pero sus actos, su vida ¿cómo es? Murmura, está en rebelión contra Él, dice cosas que no son, le roba la gloria al Eterno, está provocando que el pueblo lo siga a usted en vez de que busquen a Dios. Y en lugar de ellos hizo el rey Roboam escudos de bronce. Perdió y le tocó empezar a hacer otros, pero ahora de bronce, de menor valor. Y los entregó a los jefes de la guardia, los cuales custodiaban la entrada de la casa del rey. Cuando el rey iba a la casa de Jehová, venían los de la guardia y lo llevaban, y después los volvían a la cámara de la guardia. Tenían que guardarlos y esconderlos porque ya eran de menor valor y de pronto volvían y se los robaban. Por eso es que usted ha perdido muchas cosas. No porque Dios sea malo. Tal vez no porque usted no se lo merezca, sino porque usted está pagando las consecuencias de sus actos y sus palabras. Porque usted un día entró en rebeldía contra el Señor. Y tanto le ama que lo perdonó, la perdonó, pero le está corrigiendo para que usted se vuelva a agarrar definitivamente de Él. Es increíble lo que sucedió. Dice la escritura en el verso 12, y cuando él, Roboam, se humilló, cuando él se volvió a humillar, 2 veces se humilló, la primera con el pueblo y segundo a nivel personal. Y la iglesia tiene que aprender que no solamente en la congregación es donde usted tiene que mostrar su santidad y su temor y su amor al Eterno. Aún en lo privado es donde usted más tiene que mostrarse con el Señor así. Usted tiene que volver a su lugar secreto. Usted tiene que volver a tomar el tiempo y la hora en que usted se disponga para Dios en espíritu y en verdad. En que usted comience y se encierre a solas. En que usted tiene que parar su vida como va, esa vida de afanes, de riqueza, de querer tener más dinero, de tener más cosas. Y tiene que volver a su lugar secreto, a su cámara. Tiene que volver a cerrar su puerta y estar a solas con Dios, con el Eterno. Y dejar ese confort en que usted cree que está. Roboam se humilló, dice. Y cuando él se humilló, dice, la ira de Jehová se apartó. Y va un mensaje para los que están metidos en raíces hebreas, que están equivocados. Cuando vuelvan al Eterno, al gran yo soy, y se humillen, la ira se apartará. Y si usted quiere que su situación cambie, y su vida cambie, y su entorno cambie, y sus hijos cambien, usted tiene que vivir postrado y humillado ante su presencia. ¿Sabe qué es humillarse ante el Señor? Reconocer su señorío, reconocer su autoridad, reconocer su palabra, reconocer su voz. Reconocer que usted está completamente equivocado y equivocada y que usted solamente ha llevado sus propios pensamientos como los hizo Roboam. Cuando usted ya logró sus objetivos, usted se rebeló contra él dejando su palabra. Usted me puede decir, no pastor, yo no. ¿Sí? ¿Hace cuánto usted no se hinca ante su presencia? ¿Hace cuánto usted no entra a solas sin que su esposo y sus hijos le molesten? Adorar al Señor. Ahora ya no tiene tiempo.
¿Hace cuánto no entra a estudiar la palabra? Ya no tiene tiempo. Entonces muchos pastores lo que hacen es que tranquilamente el copy-paste, busquemos en internet una predicación fabulosa, venimos, la transmitimos y ya, cumplimos con el Señor. No sea hipócrita, porque el que paga las consecuencias es usted, no el pueblo, ni Dios. Pero usted puede arrastrar al pueblo a una fornicación espiritual y al pecado. Porque usted no tiene el conocimiento de Dios, usted no conoce la voz de Dios, usted no conoce la perfecta voz de Él. Y usted se deja confundir por cualquier voz que le venga y le hable, porque tiene una Biblia, porque tiene un título, porque pertenece a una denominación. Usted tiene que entrar en intimidad para conocer a su amado, a su Ichi, como dice Amós, capítulo 2, a su esposo. Usted tiene que entrar en la bendita presencia del Hijo de Dios. Usted tiene que agarrarse del verdadero Espíritu Santo de Dios que lo guía a toda verdad a través de su palabra. Porque si no, usted va a resultar oyendo cualquier espíritu de doctrina y usted va a entrar en confort y usted entra en rebeldía ante Dios y usted ni siquiera se da cuenta. Usted está sintiendo que no siente el Espíritu Santo, usted se siente un vacío, usted siente algo. Es porque usted está en rebeldía. La rebelión, dice el libro de Primera de Samuel, que es igual a la brujería y a la hechicería. Y este hombre se humilló ante su presencia. Y cuando él se humilló, verso 12 del 12 de Segunda de Crónicas, dice, cuando él se humilló, la ira de Jehová se apartó de él. ¿Hace cuánto tú tienes a Dios en ira contra ti, molesto contra ti? Ira es molestia. Por eso tus oraciones a veces no son escuchadas, no son contestadas. Por eso no ves la gloria del Eterno a tu favor. ¿Por qué no analizas tu vida a ver si tienes molesto a Dios? No a tu pastor, no a mí, a Dios. ¿Quieres que tu vida cambie? ¿Quieres que esa situación cambie? ¿Quieres que tus hijos salgan de la drogadicción? ¿Que tus hijos salgan de la delincuencia? ¿Que tus hijos recuperen sus hogares? ¿Que dejen el trago? ¿Que dejen todo lo que es el licor, los vicios, todo eso? ¿Quieres que tu vida cambie? ¿Quieres que tu entorno cambie? Humíllate ante la presencia del Eterno. ¿Hace cuánto los hombres y mujeres de Dios que dicen ser de Dios ya no entran en su presencia, no entran en su gozo? Yo te aseguro que desde el día que, si tú te pones a analizar, desde el día en que tú perdiste tu primer amor, tu vida ha cambiado de una manera tremenda. Por eso es que ya sientes que no quieres, ya no quiero. Yo ya sé todo, yo ya no necesito esto. Y si entro a esto, entro a dar opiniones personales y no lo que Dios quiere. Y cuando él se humilló, a la ira de Jehová se apartó de él para no destruirlo del todo. Para no destruirlo del todo. ¿Y Robán tiene la culpa? Analícelo y verá que Robán no tuvo la culpa, porque sus actos fueron consecuencias del mal ejemplo de su padre Salomón. Por eso su hijo comenzó bien, guiado por los sacerdotes y los levitas. Y el pueblo de Judá iba bien. Pero cuando entró ese deseo de esa fornicación espiritual de adorar a otro Dios y de dejar a nuestro verdadero Dios, entró la fornicación física. Y este hombre fue un mujeriego, igual que su padre. Y a sus hijos les enseñó lo mismo. Y lo delicado es que el pueblo pagó las consecuencias. Por eso tus hijos y tu descendencia están pagando las consecuencias de tus actos. Y tus hijos van a pagar las consecuencias porque no saben a qué Dios servir, porque tú no les muestras al verdadero Dios. Tú le estás mostrando es el Dios que tú crees que es Dios. No le muestras la verdad. No hablas la verdad, hablas tus propios pensamientos. Por eso las teologías han llevado al pueblo al pecado, igual que Jeroboam llevó con sus teologías
al pueblo de Israel a pecar y el pueblo fue separado de la gracia de Dios. Y cuando él se humilló, la ira de Jehová se apartó de él para no destruirlo del todo. Y también en Judá las cosas fueron bien. Si tú te humillas ante su presencia, todo en tu vida, en tu familia, en tu hogar y en tus hijos puede cambiar de una manera sustancial. Tal vez tú pagues las consecuencias, pero tus hijos no. Llegó la hora de hacer un alto en nuestras vidas. Llegó la hora de parar y analizar cuál es nuestra vida espiritual realmente. Y a quién estamos sirviendo. Y de qué manera le estamos sirviendo. Como yo creo que debo servirle o como Él enseña que debemos servirle. En obediencia. Verso 13 dice, fortalecido pues Roboam. ¿Por qué se fortaleció? Porque Dios le respondió. Es que la única forma de tocar el corazón de Dios no es ni recitando versos bíblicos. No es ni siquiera abriendo un Facebook y poniéndose frente a un celular y transmitir palabra. No, la forma de tocar el corazón de Dios es entrar en su presencia en humillación. Es derramar el corazón ante Él. Es decirle, te amo, te necesito. Háblame, enséñame y guíame. Es morir yo para que Él viva. Es menguar, como lo hizo Juan el Bautista, para que Él crezca. Para que Él reciba la gloria, la honra y la alabanza. Porque suyo es el imperio y el poder por los siglos de los siglos, no tuyo ni mío. Cuando aprendas a honrarle como Dios y a servirle como Dios y como Él quiere, tu vida va a cambiar completamente, te lo aseguro. Fortalecido pues Roboam reinó en Jerusalén. Y era Roboam de 41 años cuando comenzó a reinar. Y 17 años reinó en Jerusalén, ciudad que escogió Jehová de todas las tribus de Israel para poner en ella su nombre. Y el nombre de la madre de Roboam fue Naama, y era amonita. Y mire lo que dice, verso 14. E hizo lo malo. Roboam hizo lo malo porque no dispuso su corazón para buscar a Jehová. ¿Tú le buscas? ¿Le buscas realmente? ¿Le amas realmente? ¿Te preparas para servirle realmente? ¿O haces las cosas a tu manera y a tu acomodo? De esto tendrás que dar cuentas y pagar las consecuencias tú y todo tu entorno. Pero viene algo muy tremendo y aquí va un secreto que va para todos ustedes. Verso 15 y terminamos. Las cosas de Roboam, escuche, las cosas de Roboam, primeras y postreras, no están escritas en los libros del profeta Semaías y del vidente Iddo. Y viene una pregunta para los estudiosos de la verdad. ¿Dónde están los escritos de Semaías? ¿Dónde está el libro de Semaías que no aparece en el canon bíblico? Tantos libros que han sacado del canon bíblico, por eso muchas verdades ustedes conocen. Dice, en el registro de las familias, y entre Roboam y Jeroboam hubo guerra constante. Judá e Israel. Y durmió Roboam con sus padres, y fue sepultado en la ciudad de David, y reinó en su lugar Abías, su hijo. Oh Santo, te alabo, te bendigo, Señor, gracias. Gracias, Papito hermoso, por todo lo que has hecho por nosotros. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias por tu paz. Gracias, Señor, te alabamos, te bendecimos. Cierra sus ojos, mi amado hermano, en este momento. Vamos a entrar en su presencia, un minutico de oración para no extendernos mucho. Padre, te doy gracias en este momento, Señor. Te doy gracias, Papito hermoso, por todo lo que has hecho por nosotros. Porque a pesar de nuestros errores y nuestras fallas, Señor, has tenido misericordia para nosotros. Perdona nuestra transgresión, perdona nuestra iniquidad.
Perdónanos por entrar en ese confort, Señor, donde creemos que ya sabemos todo y que no necesitamos de nada ni nadie. Donde inconscientemente hemos entrado en rebelión o en rebeldía. Gracias por tu verdad, por tu amor, por tu misericordia. Gracias porque tú, Señor, nos tienes paciencia. Porque tú nos ayudas, Señor. Día a día vamos cometiendo errores y vamos de error en error, Señor, de falla en falla. Quiero pedirte que nos perdones, Señor. Enséñanos a hincarnos ante tu presencia, a humillarnos ante ti. Porque no somos nadie, no somos nada, Señor. Porque la gloria y la honra es tuya, nada más que tuya y de nadie más, Señor. Menos de un ser humano. Si hemos entrado en rebeldía porque los afanes de esta vida no nos permiten ahora aprender de ti, Señor. Porque ya los afanes de esta vida no nos permiten estar a solas en tu presencia, adorándote, glorificándote, expresando nuestro amor, Señor, donde tú vienes y nos abrazas, nos arrullas, nos consientes. Perdónanos, Señor. Permite que volvamos a tu primer amor, que volvamos a las sendas antiguas, Señor, donde lo único que nos importaba era tu palabra, aprender de ti, adorarte, amarte. Y ahora ya ni siquiera hacemos eso, porque ya creemos que estamos en un confort, que tenemos el reino consolidado. Y ahora en vez de recibir queremos es dar y dar y dar y dar. Muchas veces equivocados porque son nuestros pensamientos, nuestras palabras. Lo que yo creo, lo que yo pienso, lo que yo opino. Y tú nos has mandado simplemente a obedecerte, a escuchar la perfecta voz del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo. Ahora mis ojos que se abrieron, Señor, y estoy comprendiendo porque estoy pagando las consecuencias de mis actos pasados. Te pido que tengas misericordia de mis hijos, de mi familia, de mi entorno, de mi hogar. Que ellos no paguen las consecuencias por mis actos y que si un día di mal ejemplo, Padre, permíteme corregirlo. Pero que mis hijos no resulten dando los pasos que yo un día di, Señor, cuando me alejé de tu presencia. Hoy estamos reconociendo, Señor. Hoy estamos humillados ante ti, Señor. Perdona nuestra rebeldía, perdona nuestra ingenuidad, Señor. Perdona aún nuestra soberbia, Señor, donde nos creemos grandes ya, cuando no somos nada ni nadie. Como tú dices en tu palabra, somos ciegos, pobres, desnudos, miserables, que no sabemos ni tenemos nada, Señor. Lo único que tenemos es una necesidad grande de volver a ti. Perdónanos, Señor. Ten misericordia de nosotros, ten misericordia de nuestros hijos. Ten misericordia de tu pueblo, papá. Gracias, Señor Jesucristo, porque tú eres la verdad. Tú eres el camino al Padre. Tú eres el que tienes palabras de vida eterna, Señor. Oh, Santo, te alabo, te bendigo y te glorifico, Señor. Así como reprendiste a Sisac, Señor, te pido que alejes nuestros enemigos, Señor. Que nos permitas estar en paz y que aquietos, Señor, con los enemigos, con los que nos persiguen, con los que nos murmuran, nos señalan, Señor. Ayúdanos con la economía, bendícenos, Señor. Bendice nuestras finanzas, bendice nuestra salud, Padre. Y si lo que estamos pasando son consecuencias por estar en rebeldía ante ti, Señor, perdónanos, Señor. Corrígenos y enséñanos, Padre. Dispuesto estoy a aprender cada día más de tu palabra. Dispuesto estoy a entrar en el primer amor. Dispuesto estoy otra vez a entrar al tálamo, Señor, y cerrar esa puerta, Señor, donde tengamos intimidad tú y yo simplemente, y donde podamos expresarnos nuestro amor y yo pueda decirte que te amo, y donde yo pueda sentir ese abrazo tuyo, Padre. Ven, Señor. Derrama tu Santo Espíritu sobre nosotros. Derrama tu presencia, Cordero de Dios. Derrama tu presencia, derrama tu amor. Pero sobre todo derrama tu misericordia, Señor. La necesitamos, papito hermoso. La necesitamos, gran yo soy. Necesitamos volver a esa intimidad contigo, donde sentimos que tú nos amas, nos abrazas, nos cobijas con ese manto espiritual del amor. Derrama tu presencia, Señor, en nuestras vidas.
Derrama tu presencia en nuestros hijos, en nuestra familia. Derrama tu presencia aún en nuestros nietos, Señor. Derrama tu presencia en la iglesia, Señor. Derrama tu presencia en mi hogar. Establece tu reino otra vez aquí en el corazón. Oh, Ricanda, Rabacaba y Basanda, la Baracaya, Babasiva, la Babay. Unanda, la Bacaya, Basanda, la Babay. Te amamos, Señor, te amamos, te amamos, te amamos. No nos sueltes, papito. Sé propicio, Señor, a nuestro clamor. Sé propicio. Tú conoces nuestro corazón y nuestra mente, nuestros pensamientos. Tú conoces la intimidad que hay aquí en el corazón, lo más profundo, Señor. Y cuánto te amo, papá hermoso. Cuánto te amo, Señor. Abrázanos en esta noche, Señor. Háblanos hoy, Padre. Permítenos estar en paz, en tranquilidad, Señor. Aunque el mundo esté hecho un caos completo, nos agarramos de tu mano y de tus promesas, papito hermoso. Gracias, Señor, gran yo soy. Gracias, Dios de Abraham, de Isaac. Desciende a nuestros hogares, desciende a nuestras vidas, desciende a nuestra economía y establece tu reino en cada área de nuestra vida, aún en la salud, papito. Perdona nuestros pecados de hoy, Señor. Perdona nuestros malos pensamientos, Señor. Purifícanos, santifícanos por medio de tu palabra, porque ella es verdad, Señor. Bendice la entrada y la salida de cada hermano, Señor. Bendice la entrada y la salida de cada mujer, de cada hombre que se ha conectado en esta noche, Padre. Bendícelos, Señor, bendícelos. Dale una doble porción de tu Santo Espíritu. Bendice cada área de su vida, Señor. Y que esta noche, Señor, antes de que sus ojos cierren, papito, hayan tenido una certeza de una presencia tuya y que el nombre de cada uno de nosotros esté escrito en el libro de la vida, que es lo único que importa, Señor. Te amamos, Señor. Te bendecimos y te glorificamos, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Gracias, Señor. Mis amados hermanos, Dios les bendiga. Ha sido un grato placer estar con ustedes en esta noche. Agarrémonos del Altísimo y volvamos a nuestro primer amor. Y verá que todo cambiará. En el nombre de Jesús, el Hijo del Dios viviente. Dios les bendiga. Buenas noches.